Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Proverbios, el capítulo 5. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, escucha cuidadosamente mi sabio consejo, entonces demostrarás discernimiento, y tus labios expresarán lo que has aprendido. Pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel, y su boca es más suave que el aceite. Pero al final ella resulta ser tan amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen derecho a la tumba, pues a ella no le interesa en absoluto el camino de la vida. Va tambaleándose por un sendero torcido y no se da cuenta. Así que ahora, hijos míos, escúchenme, nunca se aparten de lo que les voy a decir. Aléjate de ella, no te acerques a la puerta de su casa. Si lo haces, perderás el honor y perderás todo lo que has logrado a manos de gente que no tiene compasión. Gente extraña consumirá tus riquezas y otros disfrutarán del fruto de tu trabajo. Al final, gemirás de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo. Dirás, cuánto odié la disciplina. Si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias, ¿por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instructores? He llegado al borde de la ruina y ahora mi vergüenza será conocida por todos. Bebe el agua de tu propio pozo. Comparte tu amor solo con tu esposa, para que derramar por las calles el agua de tus manantiales, teniendo sexo con cualquiera. Deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral, o acariciar los pechos de una mujer promiscua? Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre, examina cada senda que toma. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que los atrapan y no los sueltan. Morirá por falta de control propio, se perderá a causa de su gran insensatez. Bien, hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. El día de hoy, la lectura que hemos leído de la palabra de Dios, ¿qué nos quiere decir a mí y a ti para nuestra vida, hermanos? ¿Qué es lo que nos quiere decir el día de hoy a ti y a mí? El día de hoy, Dios nos dice algo muy importante para nuestra propia vida y nuestra propia persona. Y nos dice exactamente y nos habla
de poner atención. Hoy nos menciona la palabra pon atención a mi sabiduría. Pon atención. ¿A qué? A mi sabiduría. Hoy nos habla Dios de poner atención, hermanos. ¿Por qué Dios nos mencionará esa palabra de poner atención a ti y a mí en estos tiempos en los que vivimos, hermanos? Es muy simple. Hoy Dios sabe que el mundo en el que vivimos, en el mundo en el que tú y yo nos encontramos y vivimos, hay muchas cosas que nos distraen de la presencia de Él, que nos distraen de lo que Él nos dice por medio de su palabra, y no ponemos la debida atención que debemos de poner a lo que Él nos dice día tras día en su palabra, y no se la ponemos por motivos de en el mundo en el que nos encontramos, que hay muchas distracciones que nos llaman la atención, hermanos. En este mundo en el que nos encontramos hay muchas cosas que al hombre o al ser humano le llaman la atención. Y esa atención que existe en el mundo es con un objetivo especial para nosotros. Y ese objetivo especial que existe en el mundo de cosas que nos atraen y nos llaman mucho la atención es la propia destrucción de nuestra vida, hermanos. Todas esas cosas bellas y maravillosas que nos llaman la atención en este mundo y que queremos ir tras ellas y aferrarnos porque nos gustan, porque nos encantan, porque son bonitas, porque nos interesan, en pocas palabras, son la destrucción de nuestra propia vida. Porque en muchas ocasiones, por consecuencia de esas cosas bonitas que nos llaman la atención de este mundo, nos retiramos de Dios y no ponemos atención a lo que realmente es importante para nuestra vida. Y lo que realmente es importante para nuestra vida, tuya y mía, es ponerle la debida atención a Dios con lo que nos dice y nos menciona por medio de su palabra. Porque recordemos que Dios nos va educando y nos va señalando el camino y nos va diciendo lo que realmente tenemos que hacer tú y yo cuando leemos y escuchamos su palabra. Porque como lo dice la Biblia, es la palabra de Dios, es cuando Dios nos habla a ti y a mí, hermanos. Te voy a compartir un secreto muy importante y nunca se te vaya a olvidar, y pon mucha atención. Esto es muy importante para ti y para mí. Fíjate bien, Cuando tú o yo oramos a Dios, que sabemos que la oración es platicar con Dios, Dios nos pone la debida atención a ti y a mí y nos escucha atentamente lo que tú y yo le estamos orando en ese momento y le estamos diciendo desde el fondo de nuestro corazón. Él está atento, escuchando, está poniendo atención a lo que tú y yo le estamos diciendo. ¿Por qué? Porque Dios se interesa en nosotros. Se interesa demasiado y pone mucha atención a lo que tú y yo le decimos. ¿Para qué? Para que por medio de lo que tú y yo le platicamos a Él, Él nos pueda ayudar y nos pueda guiar y nos pueda ir diciendo. Eso es cuando tú y yo oramos, la atención que Dios nos pone, porque Dios nos pone muchísima atención y nos escucha atentamente todo lo que le decimos. Pero ¿cuál es la otra parte? La otra parte es, y grábatelo, cuando Dios nos habla por medio de su palabra, nosotros tenemos que ponerle la misma atención
o más todavía, porque por medio de su palabra Él nos va diciendo lo que tú y yo tenemos que hacer y nos va educando para nuestra propia vida, nos va preparando en todos los aspectos de nuestra vida para que tú y yo podamos llegar hacia la presencia de Él, donde Él quiere que estemos. Pero tenemos que poner mucha atención a lo que Él nos dice por medio de su palabra. Por eso es que cuando leemos la palabra de Dios y escuchamos la palabra de Dios, tenemos que poner mucha atención, porque es el momento en el que Él nos está hablando a ti y a mí. Y yo te he compartido muchas veces que Dios nos habla por medio de su palabra y nos habla de una y de mil maneras para que tú y yo entendamos, hermanos. Por eso es que hoy Dios nos vuelve a mencionar y nos vuelve a decir en su propia palabra. Fíjate bien y pongamos atención. Nos dice: hijo mío, presta atención a mi sabiduría. Presta atención. Ya te expliqué por qué. ¿Por qué no dice que prestemos atención? Porque las cosas que hay en este mundo que nos llaman atención a todo el ser humano nos están distrayendo de poner atención hacia lo que Él nos dice. Nos están alejando de Dios. Todas esas cosas bellas que hay en este mundo y que nos llaman la atención son trampas para ti y para mí, para nuestra propia muerte. ¿Por qué? Porque por seguir esas cosas que nos llaman la atención, nos alejamos de Dios. Y acuérdate, el peor error que puede cometer el hombre en este mundo es alejarse de Dios. Porque si tú te alejas de Dios, estás perdido y estás muerto. Es el peor error. Y Dios sabe que en la actualidad, en el mundo que vivimos, hay muchas tentaciones, hay muchas cosas que nos gustan, que nos llaman la atención y nos distraen de lo que Él nos quiere decir y nos alejan de Él. Por eso es que hoy Él nos empieza diciendo, te lo voy a leer otra vez su propia palabra: hijo mío, presta atención a mi sabiduría. ¿Por qué nos dice que prestemos atención a su sabiduría? Vayamos leyendo y analizando. Fíjate bien, nos está diciendo: presta atención a mi sabiduría, a lo que yo te digo, a lo que yo te hablo. Presta mucha atención, porque si tú prestas atención a mi sabiduría y a lo que yo te digo y pones mucha atención, dice la palabra de Dios, y escuchas cuidadosamente mi sabio consejo, dice, entonces demostrarás discernimiento y tus labios expresarán lo que has aprendido. Fíjate bien, dice, presta atención y escucha cuidadosamente. Atención y escucha cuidadosamente. Que mis consejos que te doy, lo que yo te digo, lo que yo te hablo por medio de mi palabra. Porque si tú prestas atención y escuchas cuidadosamente mis consejos y todo, dice la palabra de Dios, que entonces tú vas a demostrar discernimiento. Discernimiento. ¿Y qué significa la palabra discernimiento? Discernimiento significa analizar y reflexionar lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Eso significa discernimiento, porque dice la palabra de Dios que entonces tus labios expresarán lo que has aprendido. Y si alguien te preguntara, ¿y qué has aprendido de la palabra de Dios? ¿Qué podrías tú contestar? Si realmente has puesto la atención necesaria, ¿qué contestarías tú? ¿Qué hemos aprendido de la palabra de Dios cuando Él nos habla? ¿Qué hemos aprendido? En primer lugar, hemos aprendido a conocer realmente cómo es Dios. ¿Y Dios cómo es? Dios es amor. Es lo primero que hemos aprendido. Y que sobre ese amor que es Dios, todo puede cambiar. Todo se puede transformar, se puede renovar. ¿Por qué? Porque el amor tan grande de Dios todo lo hace nuevo. Y ese amor es el poder infinito que Dios tiene.
Y es lo que tú y yo hemos aprendido. Y es lo que tú y yo debemos expresar y decir a nuestros hermanos y a la demás gente. Eso sin contar que nos ha enseñado cómo debemos llamar a nuestro prójimo, qué es lo que realmente tenemos que hacer para nuestra vida, infinidad y infinidad de cosas. Pero lo principal que hemos aprendido y que tú y yo debemos de proclamar y decir a la gente, hemos aprendido a conocer a Dios. Realmente cómo es Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios es amor. Grábatelo, hermano. Eso es lo que hemos realmente aprendido y eso es lo que nuestros labios deben expresar hacia la gente y hacia nuestros hermanos. Porque fíjate, y termina diciendo la palabra de Dios. Dice, pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre. El Señor ve con claridad. O sea, Dios ve con claridad lo que realmente hace el hombre. Y Dios está viendo que lo que el hombre está haciendo está mal, no está correcto. Por eso es que nos dice, pon atención a mi sabiduría y escucha cuidadosamente mis sabios. Escucha cuidadosamente mis consejos. Porque estoy viendo que el mundo te está envolviendo en todo eso bonito que te está presentando ante tus ojos y que te llama la atención a ti. Y que a consecuencia de eso tú te estás alejando de lo que realmente tiene valor. ¿Y qué es lo que tiene valor? Dios. Lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Ese es el verdadero valor. Porque por medio de eso tú y yo vamos a poder ser personas nuevas y vamos a poder estar donde Dios realmente quiere que estemos. ¿Y dónde quiere realmente Dios que estemos? En la presencia de Él, por siempre y eternamente. Así de que, mis hermanos, pongamos atención a la sabiduría de Dios, pero también escuchemos cuidadosamente sus sabios consejos que Él nos da por medio de su palabra. Porque como yo te lo he dicho y les he hecho la cordial invitación, que escuchemos atentamente lo que Dios nos dice por medio de su palabra, que lo metamos a nuestro corazón y que lo pongamos en práctica, porque esa es la clave para que tú y yo podamos ser personas nuevas, para que tú y yo podamos caminar en este mundo y para que al final de todos los tiempos podamos estar frente a la presencia de aquel que es grande, poderoso y majestuoso por sobre todas las cosas y que es nuestro Dios y Padre Yahvé y que está lleno de amor para ti y para mí. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal reflexionando con la palabra de Dios, no sin antes haciendo una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito, Padre, Dios hermoso y creador, primeramente te doy las gracias, Señor, porque tú día tras día, instante tras instante, estás a un lado de con nosotros, cuidándonos y protegiéndonos y ayudándonos a caminar en este mundo por el cual vamos de paso. Te doy las gracias, Señor, por la vida y la salud. Y te doy las gracias porque nos has permitido leer tu hermosa y bella palabra, por la cual nosotros nos vamos nutriendo día tras día nuestro espíritu y nuestra alma para poder seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a que podamos escuchar claramente lo que tú nos dices, a que lo metamos a nuestro corazón y lo pongamos en práctica, como tú realmente quieres. Te lo pido por tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, yo aquí me despido, pero no sin antes decirles que los amo y los quiero con todo mi corazón.
Cuídense donde quiera que anden. Protéjanse y nunca se olviden de Dios. Nunca se olviden de Él, porque Él está al pendiente de nosotros, cuidándonos y protegiéndonos como el Padre amoroso que Él es y que nos ama y que nos quiere.